Bueno, pues traía para compartir con vosotros una reflexión cortita al inicio que sí tiene que ver con la familia, el estado de la familia. Y me ha encantado, Esther, gracias por ese inicio, esa reflexión, porque mucho tiene que ver con cómo entendemos incluso los roles, porque al final tiene que ver con cómo entendemos y vemos a Dios. El estado de nuestras familias actuales siempre va a responder finalmente a la imagen que tenemos de Dios y el carácter que reflejamos de Él, con lo que cuidado, cuidado, no estemos distorsionando su imagen. Voy a pediros, antes de decir mucho más, si desde la técnica me ayudáis y pones un vídeo que os quiero presentar. Muy bien. Este es un poco la convocatoria, la llamada para gente que se está formando como agentes de cambio. Os voy a contar sobre una plataforma que hemos llamado Family Hub. Vamos a scrollear un poquito la página, es familyhub.adventista.es. Si vosotros entráis a esta página veréis un grupo de WhatsApp ahí, os podéis meter como para estar al tanto. Es un lugar donde no comenta todo el mundo, es casi un tablón de anuncios, pero es para encontrarnos fácilmente. Y desde ahí hemos convocado este pacto digital. Fijaros, han firmado 142 familias que quieren retrasar la entrega del móvil
a sus hijos hasta los 14, no permitir el acceso hasta los 16. Y detente un momento ahí en agentes de cambio. Esta es el apartado, la zona de la página donde entrando, incluso no vamos a entrar ahora a ninguna de las ventanas extras, pero hay un botón allí para encontrar todos los contenidos y materiales de ya el grupo este que se ha capacitado, se ha formado, y no vamos a parar mientras esté en nuestro alcance de seguir formando, capacitando a aquellos que quieran en educación sexual y en un uso sabio de las pantallas. Bueno, esto yo quería aprovechar la oportunidad de estar con vosotros para contarlo, para que la gente sepa que tiene acceso, que puede llegar hasta allí. No va a ser un anuncio publicitario este ratito con vosotros, sino que va a ser un momento de reflexión, pero una reflexión muy conectada con la realidad, con algo que me preocupa mucho es el estado de nuestras familias, sin duda. Em, yo traía para reflexionar, hemos creado todo para esta formación de uso de pantallas con sabiduría. Nos hemos creado un material justamente a través del libro de Eclesiastés. Porque fijaros, hay mucha información hoy en día ya que podemos encontrar sobre de qué manera tener un poco de salud en el uso de la tecnología, ¿no? Cómo hacerlo para nosotros individualmente, nuestras familias, pero nosotros tenemos que ir más allá. No alcanza con un uso saludable de las pantallas. Nosotros necesitamos hacer un uso sabio de las pantallas, porque no es me salgo de todo, me meto en un tupper y me dejo ir por una ladera perdida, sino que todo lo contrario, necesitamos estar donde están ocurriendo las cosas, pero con sabiduría, con lo que necesitamos para empezar, educarnos. La ignorancia es lo peor que puede haber y estamos en medio de una sociedad ignorante como pocas, porque sobre todo cree que sabe. Y esa es lo peor que podemos hacer, ¿no? Pero así como en esta formación del uso sabio de pantallas, hemos creado todo un trabajo, un temario a partir del libro de Eclesiastés que es súper interesante. ¿Eh? Yo no voy a entrar ahí ahora porque no nos da tiempo, tengo unos poquitos minutos más. Pero yo quiero hacer una reflexión abriendo la palabra sobre algo que me traía el Señor también estos días, reflexionando en esto que nos está pasando ahora con nuestros hijos, que es la opción incluso de ser un Terian, ¿no? ¿Habéis oído hablar de los Terian? Es toda esta nueva modalidad de identidad de género, ahora es identidad a nivel animal, ¿no? Y esto es lo que tenemos. Tenemos una sociedad, por eso digo, hablo de mucha ignorancia, donde lo que hemos hecho es bajar todas las barreras y dejar abrirnos al campo, literalmente, ¿no? Y esto habla también de esta condición social que tenemos, veíamos en el vídeo, de una generación que crece absolutamente sin nortes, sin esquemas, sin límites, sin mandamientos. Que esta es la clave. Cuando el Señor nos deja mandamientos es porque sabe que nuestra mente necesita esquemas. Porque si no, evidentemente es muy, muy creativa. No sabemos hasta dónde nos puede llevar y derrapar. Podría dar muchos ejemplos de las cosas que estamos viendo en la actualidad, ya no es solo los Terian, ¿no? Vemos, por ejemplo, esta artista que ha cantado con Rosalía, York, que es como tan famosa también actualmente, y si ella es como que se mimetiza con la naturaleza y lo ves en su estética, y por otro lado, es absolutamente horrorosa según como lo mires, porque claro, la belleza hoy en día también es tan subjetiva, pero está como mimetizada con hongos, setas y lo que sea que pueda ser aquello que te da un alucinógeno, ¿no? En todo caso, vuelvo a la palabra porque sinceramente en estos tiempos es lo mejor que podemos hacer. Y me voy hacia una historia, está en Daniel 4, el primer Terian que la historia ha conocido está aquí en la Biblia. Daniel 4 nos cuenta sobre el rey Nabucodonosor. Fijaos el versículo 28 en adelante. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real?
con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad, para mí mismo. Y aún estaba alardeando y las palabras salían de su boca cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Realmente logró mimetizarse con la naturaleza, no llevaba máscaras como los chicos nuestros hoy en día, literalmente se asalvajó hasta ese punto. Sigue diciendo el 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, dice, alcé mis ojos al cielo. Quedaos con esto, esta frase, alcé mis ojos al cielo, y hago otro paréntesis publicitario. No sé si habéis oído hablar de la Expo Mirada, pero la Expo Mirada la tenemos aquí en la Unión Española desde el Ministerio de Familia, así como Expo Salud, Expo Biblia. Expo Miradas es una expo lúdica para las familias, para educar la mirada. Y desde esa excusa de educar la mirada y el uso que hacemos de las pantallas, llevar un poquito la espiritualidad y la necesidad de levantar los ojos al cielo. Dice así que Nabucodonosor hizo y su razón le fue devuelta. Y entonces sigue explicando algunas cosas más y es muy interesante el comentario bíblico, lo que dice sobre esta situación. Dice que muchos comentadores han identificado la enfermedad de Nabucodonosor con una forma de demencia, pero fijaos, este comentario bíblico adventista hace comentarios también de, nos estamos hablando, no tengo el dato, pero de qué década es el comentario bíblico adventista que usamos? Mínimo de los 50, 60, por ahí, ¿no? No lo sé, pero es antiguo. Claro, en ese momento todo esto encajaba en alguna historia hacia atrás mirando y decía, vale, se reconoce como una enfermedad mental, como una demencia. Ha pasado algo parecido con el tema de identidad de género. En su tiempo estaba también en el DSM-4, que era el diagnóstico psicológico, ¿no? De salud mental. Pero fijaos, aquí dice en la cual los hombres se creen animales o imitan la manera de vida de las bestias. Se ha encontrado un ejemplo antiguo de tales enfermedades mentales. Dice, en una tablilla cuneiforme inédita en el Museo Británico menciona a un hombre que comía pasto como una vaca. Bueno, es muy interesante, a mí me resulta revelador, me ha encantado descubrir un poquito todo esto y quedarme con esta idea del comentario bíblico también, que dice que al fin del tiempo, es decir, cuando menciona esto la Biblia, que el Nabucodonosor se recupera, dice, al fin de los 7 años o 7 tiempos predichos para la duración de la locura de Nabucodonosor, dice que alzó sus ojos y dice, es significativo notar que se nos dice que el rey recuperó la razón cuando reconoció al verdadero Dios. Cuando el humillado rey levantó la vista al cielo en oración, fue elevado de la condición de una bestia bruta a la de un ser que lleva la imagen de Dios. El que durante años había yacido por tierra impotente y humillado, fue una vez más exaltado a la dignidad humana que Dios ha concedido a sus criaturas formadas a su semejanza. Lo fundamental del milagro que ocurrió en el caso de Nabucodonosor se repite todavía, aunque en forma menos espectacular, en la conversión de cada pecador. Y efectivamente, quizá nosotros no estamos luchando con esta identidad de Terians, pero a veces nos comportamos de forma bastante salvaje. eh, s- Perdemos de vista nuestra dignidad y en otras y muchas y las más ocasiones no consideramos la dignidad de los demás. Y esto es algo que revela el estado de nuestro corazón, porque un corazón que intenta reflejar la imagen de Dios, sin duda la dignidad es algo que sabe cuidar y ofrecer.
Y me parece que es algo que necesitamos tener presente, la necesidad de alzar nuestra mirada, alzar la mirada de las pantallas. Estáis convocados aquí en esta forma virtual, estáis en pantallas, pero esta tarde salida a caminar, buscar la forma de conectar, palpar la realidad, de estar con otras personas, de encontrar a Dios más allá de en estos contextos eclesiales e incluso, eh, eh, sí, sobre todo encontrarlo en la Biblia, en la palabra, pero expandid un poco la forma en que lo hacéis. Hay que alzar la mirada, hay que mirar y buscar nuevos horizontes de despertar y de resurgir espiritualmente porque se nos va la vida y la vida de nuestras familias, la vida eterna en esta condición de estar esclavizados, nuestras miradas esclavizadas. No nos está entrando la verdad, no nos está entrando lo importante. Y hasta aquí, porque no me quiero extender más, ya me he extendido un poquito. Hay tanto para decir y comentar sobre esto, pero bueno, vamos a continuar. Pues me puse a hacer scroll precisamente en la página de familyhubadventista.es, por eso he escogido segundo de Timoteo 1:7 que viene ahí en pantalla y me ha parecido muy interesante, efectivamente, pues poder enlazarlo justo, Maijo, con lo que acabas de decir, ¿no? Un espíritu de poder, de amor y lo último que es tan importante, de dominio propio. ¿Sabes? Yo me peleo mucho con este tipo de historias, en el sentido de que a veces da la sensación de que pensamos que vivimos en mundos paralelos, ¿verdad? Pero no, el cristiano vive en el mundo y vivimos efectivamente sujetos a un montón de cuestiones y resulta bastante triste muchas veces que parezca que vivimos en otro planeta o que pensemos que los pequeños que están en nuestra iglesia, los jóvenes que están en nuestra iglesia, viven en otro planeta, pero también parece que nosotros nos llevamos un smartphone en el bolsillo y lo utilizamos, ¿verdad? Como tú nos decías, con sabiduría. Me parece una idea muy valiente hablar de un uso sabio de las pantallas y de hacer algo al respecto. Hemos hablado en este programa recientemente, más de una ocasión, de términos como brain rot, ¿no? Cuando los propios chavales reconocen que se les está pudriendo el cerebro y de repente pues se habla del brain rot como un concepto, ¿no? Son conscientes de su deterioro cognitivo y sin embargo están enganchados a sabiendas de que se les está pudriendo el cerebro. Lo dicen ellos textualmente y es una expresión brutal, ¿no? Es algo increíble. Por eso me resulta especialmente interesante, ¿no? Que podamos atrevernos, y hay que hacerlo, a decir que vivimos en una sociedad ignorante y que además presume de ignorancia, que hay una mediocridad espectacular en muchos aspectos, que triunfa lo mediocre y triunfa gente que dice que es un hongo y triunfa gente que hace cosas absolutamente estúpidas o gente que presume de drogarse, presume de beber, pero que va mucho más allá de lo que hacían los de los 70, ¿no? Que presumían también de drogarse y de este tipo de cosas. Y ahora incluso se presume de hacer idioteces del calibre de, bueno, yo soy un animal o soy una planta o, bueno, este tipo de cosas que evidentemente no son locura, sino efectivamente falta de sabiduría y gente que opta por dejar de ver a lo alto, ¿no? Así que con este punto de partida y con este enfoque creo que estamos en el mundo real. Y querría poder preguntarte precisamente sobre eso, porque tú nos hablas, y me parece muy interesante la idea, de iglesias seguras. Es Mm. decir, de que nosotros seamos conscientes de que nosotros podemos efectivamente tener un ámbito de seguridad para protegernos de esto, no para ignorar esto, no para estar fuera de, sino para que nuestros entornos sean seguros. ¿Cómo te encuentras a las familias de la iglesia en esta línea? ¿Somos conscientes de la necesidad de buscar ámbitos seguros? Bueno, personalmente creo que somos conscientes de que necesitamos que algo ocurra Bien. porque hay preocupación, ¿vale? Yo palpo esa preocupación, palpo una conciencia
tenue, pero hay una conciencia de, se nos va de las manos, nuestros hijos y los niños de la iglesia, no está, esto no está bien, no sé qué hacer con esto, ¿no? Por ejemplo, en la gran mayoría de los casos de problemas, las maestras de escuela sabática te plantean, muchos chicos que vienen con los teléfonos, las tablets a las clases, no, ni siquiera les miran, no quieren dejarlo, atraen a los nenes que están a su alrededor. Es un Un problema problema. real. Pero iglesias seguras es mucho más que cerrar las puertas y ponernos llaves. No, no, no. Es una iglesia que efectivamente tiene sabiduría, como decimos, y tiene adultos con una capacidad de conexión y una presencia que ofrece seguridad. Y esto es algo bastante diferente a, a la idea de estamos todos con armas. Este es un lugar seguro porque no, es todo lo contrario. Es un lugar, una iglesia segura es una iglesia que se ha formado, una iglesia que se ha educado, que tiene criterio, que sabe discernir. Una iglesia segura es una iglesia que tiene adultos que están conscientes, presentes, que están espiritualmente cultivados y entonces pueden ofrecerle a la generación que viene un camino. Entonces es segura porque te están mostrando hacia dónde tienes que ir y te dan la mano para ir. Entonces es que es algo bastante, es importante, gracias por la pregunta, porque ¿qué es una iglesia segura, no? Voy a ahondar un poco más en eso y enseguida le escuchamos a Juanfra también. Claro, una iglesia segura, entre otras cosas, es una iglesia que identifica los problemas porque escucha a la gente. Ujú. Pero claro, habrá muchas personas. Mira, el otro día hablaba con una buena amiga, criminóloga, con el que colabora a veces conmigo en el programa de radio y, bueno, es una persona muy enfocada también en las cuestiones de menores y de violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Y ella me decía, claro, parece un meme, pero es que es una frase real, ¿no? El 80% de los chavales saben lo que es OnlyFans, pero el Ujú. 80% de los padres no. Claro. Entonces, es que es verdad, muchos padres no tienen ni la más remota idea de lo que está pasando por los móviles de sus hijos, no tienen ni idea de lo que hablan en las clases a las que van. Es decir, no vamos a alarmar a nadie, pero no tienen ni idea de por dónde andan. Y no tienen ni idea, y me parece muy interesante que habláis del asunto, del ratio altísimo de suicidios que hay y de conductas suicidas en chavales y de las preocupaciones que tienen. Fíjate que leíamos que lo de la iglesia segura tiene que ver con la seguridad emocional, tome nota, seguridad digital, seguridad en la pertenencia y en el acompañamiento en el dolor. Claro, es que a un chico y una chica no le duele nada. Ah, pero has hablado con él, has hablado con ella, ¿sabes las preocupaciones que tiene? ¿Sabes efectivamente que hay compañeros suyos que se suicidan? ¿Sabes que hay compañeros suyos que se autolesionan? ¿Sabes que a partir de edades muy tempranas ven en el teléfono móvil cosas que no debería ver ningún adulto y que además mantienen comportamientos sexuales, etcétera, etcétera? No digo los chicos nuestros, probablemente a lo mejor alguno también sí, llevado por ese tema. Si Ujú. no lo hablamos, Maijo, no Ujú. lo sabemos. Y si no lo sabemos, ¿cómo podemos hacer un ámbito seguro? Exacto. ¿Mm? ¿Cómo lo Sí, ves? no, totalmente. Necesitamos, a mí me resuena esto con la idea de, sí, necesitamos estar despiertos. El llamado es estar despiertos. Y a partir de ahí, agarrados del Señor, tan despiertos que hasta logremos escuchar al Espíritu claramente, porque ah, no hay fácil solución porque no hay una solución en este planeta. Las cosas no van a ir a más sencillo, van a ir a más complicado. Realmente nos encontramos con la necesidad de discernimiento. Estamos en un tiempo en el que el discernimiento es clave. Y creo Ujú, que por ahí van los tiros, sí. ujú. Juanfra, cuéntanos. Bueno, pues el uso sabio y estamos llamados también a construir esos entornos, empezando por nuestros particulares hogares, que tenemos que hacerlos más seguros y a veces no le dedicamos o no estamos tan ocupados en fomentar esa unidad de criterio y esa seguridad. Pero habéis notado el acento tan especial de nuestra invitada, de Maijo, y Ujú. muchos diréis, pues no es española, no. Nos gustaría saber un poco algo más de ti. ¿Dónde naciste? ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Nací en Bariloche Ujú. y llevo en España 17 años. Bueno, Y pues te voy a sí, cortar, porque ha llegado el momento íntimo con nuestra invitada. 3 minutos en el que tendrás que hacer frente al test de patagonicidad con
Vale, son 5 preguntas solo, muy cortitas, para ver si es verdad que solo alguien que ha crecido y respirado el aire frío del sur sabrá responder con el corazón y no con la Wikipedia. Así que es un pequeño desafío para ver si la distancia... con tu... Vale, a ver, venga, va. A ver si la distancia ha enfriado tu sangre patagónica, si quieres... Bueno, entonces, venga. Para empezar no se dice Bariloche, se dice... Sí, mira. El mate lo tiene puesto, Perfecto. Para empezar se dice que no se habla de la ciudad de Bariloche, se habla del pago, ¿no? ¿No? ¿Del ¿Es pago? correcto? ¿Dices? Sí, o no. Bueno, pero el pago es para todo el país. En todo el país se habla de el pago cuando hablas, es como decir la casa del pueblo, ¿sabes? Es mi tierra, el terruño. Vale, entonces, si yo te digo, Maijo, que hoy hay un viento de 80 kilómetros por hora en la calle, ¿tú qué haces? A, me quedo en casa refugiada porque es un temporal peligroso. O B, salgo a caminar aunque vaya inclinada, casi tocando con las manos el suelo y sigo con mi vida normal, porque para alguien de Bariloche esto es solo una brisa de martes. Y sabes que en Bariloche, de hecho, no es de las zonas que hay más viento, más hacia la costa, como Río Gallegos, es peor, pero sí es algo patagónico, el viento es patagónico. Tienes que salir, no te vas a quedar adentro, encerrada todo el año. Vale, correcto para alguien de allí de Patagonia. Pero si además te entras en una chocolatería de la calle Mitre, ¿cuál es el producto estrella que pides sin dudar? A, una tableta de chocolate, o B, chocolate en rama. ¡Ah! Te iba a decir chocolate en rama. Este verano estuvimos ahí y había que pasar a recoger un poquito de chocolate en rama. Porque el chocolate en rama es el icono absoluto de Bariloche, ¿verdad? Sí. ¿Cómo aparece el chocolate allí? Porque no es una zona chocolatera. Bueno, claro, es que se dice que Bariloche es como la pequeña Suiza o la Suiza americana. Hay mucha, no solo porque hay mucha inmigración de Alemania, Suiza, Austria, sino porque llevaron, y los paisajes son espectaculares, es muy parecido a aquello, pero en un formato salvaje, así como, no sé. No llegó por allí el euro, pero ni siquiera en la naturaleza, así que tiene una impresión de que es más salvaje. Y han emigrado el chocolate y la cultura y sí, es algo que se vino con esa inmigración. Pues dime además otra cosa. Dicen que si comes una baya muy concreta estás condenada a volver siempre a la Patagonia. ¿Cuál será? A, el arándano, o B, el calafate. El calafate. Bueno, hay un dicho, ¿no? Que el que come calafate siempre vuelve, ¿no? Sí, sí, ¿Lo has sí. probado? ¿Tan rico está? Pues es parecido a los arándanos realmente. Son más ácidos, más chiquitines. Sí. Sobre todo yo lo he tomado en mermeladas. Allí se usa mucho para las mermeladas. Pues fíjate qué curioso que buscando yo información, al principio, cuando llegaron los españoles, se usaba para calafatear los barcos. Porque mira, a falta de brea, a mí me se sonaba acaba. calafatear precisamente de eso. De Pues los viene de ahí, ¿no? Y luego No sabía. y se inclinaron hacia el uso culinario descubriendo las bondades que tiene este fruto. Pero es verdad, buscando todo argentino que se precie de aquella zona, dice que no se puede uno sin probarlo. Claro. Una pregunta más. Si vas navegando por el Nahuel Huapi y ves una estela extraña en el agua, ¿a quién saludarás? Al Nahuelito. A una ballena que se ha perdido, al Nahuelito, al Nahuelito. Eso solo lo puede decir alguien que es de allá. Muy bien. Y última pregunta. Para un barilochense de pura cepa, ¿cuál es la vista más sagrada? A, ¿desde el obelisco de Buenos Aires o la silueta del Cerro Tronador? El Cerro Tronador. Subidos al campanario y se ven allí los 7 lagos. ¿Sabes que tiene 69 lagos el Parque 69. Nacional Nahuel Huapi? No, Vaya. es increíble, ¿eh? Hay que ir. Y ahora yo mi reflexión final. ¿Cómo es que alguien que tiene esa belleza y todo aquello termina viniendo a un rincón como España? Bueno, es lo que tiene el amor y eso es culpa de Daniel Bosquet, que se fue a estudiar a la UAP y allí nos encontramos y me trajo para aquí. Pues Así es. muchísimas gracias por acompañarnos, Gracias. Esther. Una auténtica no me va a salir, de Bariloche. Barilochense. 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 Así que encantado. Que has estado hace poco, ¿no? ¿Cómo has visto aquello? ¿Cómo está? Sí.
he estado por allí, está hermoso como siempre y difícil de vivir también, pero bien, hermoso. Pues aquí tenemos el privilegio de contar contigo, de que hayas echado raíces aquí también en España y que dediques tu vida y tu profesión a echar una mano a tantas familias y a educarnos y a darnos esas herramientas que tanta falta nos hace. ¿Cuál sería esa esencia, por último, o ese fruto de tu tierra que nunca dejas de llevar en tu labor diaria? Y aquí ya no hablamos solo de comida. Aquello El que alma dices, de cacique. Ujú. Sí, tengo desarrolla... herencia de indios, de alemanes, de italianos, de españoles en mi genética, pero mi madre y su abuela materna es una raza de indios autóctonos Mm. y yo siento que me viene por ahí rebeldía de la buena. Pues que nunca la pierdas, que nunca la pierdas. Juan Luis, si te parece, avanzamos y respiramos con una alabanza musical y nos preparamos para abordar la escuela sabática.